Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo en este programa, tu programa, Rompiendo el Silencio, el podcast. Y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en TikTok y también en Instagram como @rompiendoelsilencio_podcast. Síguenos allí, podrás ver todo el contenido que nosotros estamos subiendo a nuestras redes sociales. Recuerda también comentar, ¿verdad, Cristina? Darle like, suscribirte, activar la campanita para que estés pendiente de todos los contenidos que subimos aquí en nuestro canal. sí, recordando de que no tengan miedo, pongan sus comentarios. Claro, sus saludos. comenten. En la próxima nosotros le decimos y le saludamos, ¿verdad que sí? Claro que Claro. sí, Samir. Y estamos contentos porque hemos recibido otra visita de nuestro pastor y amigo David de Rosario. Él nos va a tener un tema muy interesante, que es un tema actual, un Sí. tema un poco sensible, un poco fuerte en muchos aspectos, que es el tema del conflicto que está ocurriendo entre Palestina e Israel. Esta situación está pasando, hemos visto videos, hemos visto noticias por todas las redes sociales, y es una situación muy complicada. Muy difícil. Y muchas personas han salido diciendo que este conflicto fue hace unos siglos atrás. Otras tienen como esa actitud de decir de que fue hace milenios. Y otro que fue ahora. Eso fue ahora. Entonces, la pregunta que quiero iniciar este tema, pastor, es ¿cuándo ocurrió o inició este conflicto entre Israel y Palestina? Saludos, chicos, gracias por la invitación una vez más. Es un privilegio para mí estar aquí. Vamos a encontrar diversas teorías, diferentes teorías, partiendo desde el punto de vista que puedan tener quienes estén haciendo un análisis a este conflicto. Los historiadores recientes van a decir que ocurrió por la formación del Estado de Israel en un territorio que no le pertenecía, con el apoyo de la ONU, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero si nos vamos a la Biblia y lo utilizamos como nuestro parámetro básico, entonces hay algunos escépticos que van a decir que este conflicto surge por la culpa de Dios. Es parecido a lo que ocurre en la creación. Adán culpa a la mujer culpa a la serpiente, y de manera indirecta estamos culpando a Dios porque Dios creó los animales. Entonces estamos diciendo, Dios llamó a un hombre que no era de Canaán, que no tenía parentesco en Canaán, que nosotros conocemos como uno de los patriarcas principales en la genealogía del pueblo de Israel, que es Abraham. Correcto. Y él llega y Dios le promete que la tierra de Canaán se le iba a dar por herencia a él y a su descendencia, pero para eso había que expulsar a naciones que allí vivían, que es lo que ocurre más adelante cuando el pueblo de Israel ya llega como una nación a habitar la tierra que se le había prometido. Entonces, para muchos, fijar el punto de inflexión en este conflicto desde la perspectiva bíblica estaría con la llegada de Abraham, y acentuándolo un poquito con la aparición o el nacimiento de Ismael. Eso, desde la perspectiva religiosa, el choque entre dos religiones diferentes, el cristianismo y el islam, porque los descendientes de Ismael son los principales precursores o predicadores del islam, mientras que los descendientes de Abraham son los predicadores del cristianismo, y entonces eso también ha llevado a la disputa del terreno que allí se preside. Si nos vamos a la época del Nuevo Testamento, cerca de ese contexto, saben que Israel siempre fue atacado por pueblos. Sí. Quizás lo mencionaríamos en una pregunta más adelante, pero Israel siempre fue atacado por los países vecinos, que eran enemigos, la Biblia lo describe así, del pueblo de Dios, que era considerado Israel. Israel entonces, en múltiples ocasiones, siendo esclava o siendo dominada por otros pueblos, inició revueltas armadas para buscar nuevamente su independencia. Una de esas revueltas buscó la liberación del yugo opresor del Imperio Romano en la época del emperador Adriano. Así que él envía una legión del ejército romano, destruye la revuelta popular que se estaba formando en Israel, deja a Jerusalén prácticamente en ruina, y como una forma, dicen los historiadores, de burlarse perpetuamente del pueblo de Israel, le llama a la región que era conocida como la región de Judea, que incluía Galilea y parte de Siria,
entonces ya empieza a llamarle Palestina. Y los historiadores dicen que él hace eso porque al ponerle ese nombre le estaba recordando a Israel que ellos vivían en una tierra que nunca les iba a pertenecer, porque Palestina era un nombre en honor al pueblo filisteo que durante todo el tiempo histórico de la época del Antiguo Testamento son los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Wow. Wow. No, entonces, esto podríamos decir que el conflicto ya tiene tiempo, Claro. tiene una tela muy larga que cortar, Un que contexto tal vez bien muchas largo. personas no conocían este trasfondo histórico. Ni yo tampoco, yo no lo No, yo conocía. también estoy aquí, estoy fuerte. Entonces, ¿por qué Ismael, pastor? ¿Por qué decimos de que Ismael proviene de ese, Palestina viene de ese linaje, de esa situación? ¿O es que hay siempre un conflicto entre Dios y el pueblo que siempre persigue al pueblo de Dios, valga la redundancia? Bueno, yo pudiera responderte esa pregunta de forma directa. Dios tiene un plan para su pueblo, Satanás tiene un plan para destruir al pueblo de Dios. En sentido general, el pueblo de Israel en Canaán representa lo que nosotros somos ahora, el pueblo de Dios, desde la perspectiva o la comprensión bíblica que nosotros tenemos. El apóstol Pablo te va a señalar más adelante en la carta a los romanos que ahora todos hemos llegado a ser llamados hijos de Dios. No lo éramos porque el pueblo de Dios era Israel. Pero al igual que Abraham nunca se sintió dueño de Canaán, nosotros nunca nos hemos sentido dueños del lugar al que pertenecemos. Nuestra patria es el reino de los cielos. Así que ahora nosotros creemos que existe de manera prefigurada o simbólica un Israel espiritual, que es al linaje que nosotros pertenecemos, porque debido a la genealogía, si la tomáramos en cuenta para decir que somos judíos, no lo somos. El tema con Ismael es la ayuda extra que Abraham intenta darle al cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Y todos sabemos que cuando Ismael nace, luego nace Isaac. Exacto. Entonces la esposa de Abraham le dice, mira, yo creo que esto podía generar un conflicto entre Isaac, que sí es mi hijo, que sí ahora yo entiendo que es el hijo de la promesa y que sí es el heredero, e Ismael, que puede reclamar que él es el primogénito. Y entonces la historia triste del Génesis en ese relato nos va a decir que estamos mandando a la esclava egipcia con su hijo fuera del dominio, fuera del lugar donde vivía Abraham, estaba siendo abandonada. En ese sentido, culturalmente, los descendientes de Ismael van a crecer, primero con un recelo por el abandono, Sí. y número dos, entendiendo que lo que el pueblo de Israel tiene les pertenece porque ellos son los primogénitos y ellos heredan a Abraham. Y entonces están diciendo que las creencias también son erróneas y que como Dios a ellos, a través del profeta Mahoma, les reveló un sistema de creencias distinto, ellos deben imponer eso. No solo es un asunto ideológico, es un asunto territorial, es un asunto cultural, que en la genealogía de esos dos pueblos en conflicto, o de esas dos líneas de descendencia, es difícil conciliar, porque Ismael siempre va a decir, yo soy el primogénito de Abraham, Sí, el primero. pero Isaac va a decir, yo soy el hijo de la promesa, así que la herencia me pertenece a mí. Bueno. Y conciliar esas dos ideas va a ser un poquito complicado. Sí, sí. Bueno, No se Dios entiende. mío. Empezamos fuertes, Samir, ¿eh? A mí me gusta así. Bueno, pastor, para introducir en la segunda pregunta, quisiera antes leer, 3 versículos que están como al tope ahora mismo en las redes sociales con este tema de Palestina e Israel. Exactamente, tendencia. Estos se encuentran en Lucas, capítulo 21, a partir del versículo 20, dice: Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en las ciudades salgan de ella, y los que estén en el campo no entren a la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ahora la pregunta es: ¿podría decirse que esta guerra entre Palestina e Israel es una señal del fin del mundo? Es una pregunta interesante, depende cómo uno quisiera responderla. Yo pudiera responderte sí, pero luego pasaría a explicarte la implicación del texto que tú estás utilizando para hacerme la pregunta. Si yo tomo en cuenta Mateo capítulo 24 y la cronología de señales escatológicas que hay allí, que Jesús les explicó a los discípulos cuando contemplaba Jerusalén con lágrimas en los ojos,
y pronunció aquellas tristes palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que a todos los que han venido a predicarte tú lo has echado fuera. Y entonces le dice: de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, en esa cronología, señales del tiempo del fin que Jesús enmarca ya, dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Ahora, el contexto en el que Lucas está explicando esto es el mismo de Mateo capítulo 24, pero con un enfoque distinto. Porque para entender esta implicación profética, nosotros necesitamos darnos cuenta que hay dos tipos de profecías en la narrativa bíblica, o dos tipos de profecías principales. Tenemos profecías apocalíptica, o la profecía que nosotros llamamos profecías escatológicas. Escatología apunta al fin del tiempo. Escatos es una expresión griega que significa último. Bueno. Y entonces las profecías apocalípticas en su mayoría apuntan a eventos, sucesos, acontecimientos que van a determinar o van a inferir en el cristianismo. Estamos viviendo en la época o en el tiempo del fin. Pero Mateo 24 Jesús lo utiliza para señalar la destrucción de Jerusalén. Por eso entra en la segunda categoría de profecías, que son las profecías clásicas. ¿Por qué le llamamos clásicas? Porque debió ocurrir su cumplimiento en el pasado. Okay. No en un evento que nosotros necesitamos ahora analizar como que va a ocurrir en el futuro. Entonces, una profecía clásica, pudiéramos decir rápidamente, atendiendo a la época en la que estamos ahora, es la profecía del nacimiento del Mesías. Ya ocurrió. Nosotros creemos que según la Biblia ya pasó, se cumplió. Esa profecía no era una profecía del tiempo del fin, pero era algo que iba a suceder en el pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo Jesús en Mateo 24? El texto clave es que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo pudiera hacer una pregunta rápida, de forma jocosa. Bueno, ¿está Jerusalén rodeada de murallas? Se están construyendo ahora. No tenemos murallas en Jerusalén. La infraestructura de Jerusalén no contempla murallas. Tienen tecnología como el domo de hierro, que son sistemas de radares y láseres para destruir los misiles, pero no es muralla. No. Las casas en Israel no están construidas de piedra. Entonces, no podemos decir que un evento que está encabezado con un enunciado para decir que Jerusalén será destruida y que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, es un evento que apunta al tiempo del fin. Ya ocurrió eso en el año 70, cuando el general Tito, que en ese momento no era todavía el emperador romano, destruyó por completo Jerusalén y la redujo a escombros. Wow. Esa profecía que está aquí en Lucas nos está diciendo que históricamente pasó así. Jerusalén fue sitiada, y si usted lee un libro de una célebre escritora que nosotros tenemos, Ellen White, El conflicto de los siglos, le va a describir las penumbras que sufrieron en Jerusalén. Se va a dar cuenta que hubo un momento en el que Jerusalén, sitiada de ejércitos, los ejércitos se retiraron. Y entonces esa era una señal para que los cristianos que habían escuchado el discurso de Jesús salieran de Jerusalén y sobreguardaran sus vidas. No hay una referencia histórica o profética en esta época para decir que lo que está ocurriendo en Jerusalén es una profecía que indica que el fin del mundo está cerca de manera directa. Si hablamos de señales de rumores de guerra, sí es una señal del tiempo del fin. Okay. Pero Jerusalén no es la primera vez que sufre ataque. Fue atacada por los filisteos en la época del rey David, y no era esa una señal del tiempo del fin. Fue atacada por los asirios, no era esa una señal del tiempo del fin. Fue destruida por Nabucodonosor, no fue esa una señal del tiempo del fin. Fue conquistada por los griegos, tampoco fue una señal del tiempo del fin, porque eso pasó hace miles de años. Fue atacada por el Imperio Romano, fue atacada por los medos, por los persas, y todos esos ataques, si los miramos en el mismo renglón de lo que está ocurriendo hoy, responde a un trasfondo político como consecuencia de que el pueblo se apartó de Dios en virtud de abandonar el pacto con el trasfondo religioso que el pueblo tenía. De manera indirecta yo te puedo decir, sí es una señal del tiempo del fin. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en Israel, sí. El mundo está en guerra en muchas otras partes, entonces sí es una señal atendiendo a Mateo 24. Pero directamente decir, porque le está ocurriendo a Israel, ya el tiempo del fin está, y lo estamos viviendo, no creo que no deberíamos utilizarlo como un parámetro. Oh. Bueno, todo está fuerte, señor. Bueno, me encantó. Pastor, además de que algunos dicen que es una señal del tiempo del fin,
hay algunos historicistas que dicen que Israel es Tierra Santa. Atendiendo a esto, ¿qué pasará con ella? ¿Qué pasará con Israel o qué pasará con la tierra? Bueno, porque le llamamos Tierra Santa no porque eso. Israel viva allí. Ok, la pregunta la hacen ustedes y yo respondo. Miren, Tierra Santa lleva ese nombre o le ponen ese nombre por los sucesos religiosos que ocurren allí. ¿Qué pasa en Israel? Nace el Mesías, que para las religiones protestantes es el nuevo Salvador del mundo. Jesucristo es sepultado allí, asciende al cielo. Tenemos el lugar del monte de la crucifixión en las inmediaciones de Jerusalén. Tenemos el lugar que es importante tanto para musulmanes como para cristianos, que es el monte donde está construido o donde se construyó el templo, porque ya no tenemos el templo, que es el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces los judíos dicen, allí Dios estableció su pacto con Abraham, de que somos su pueblo al preservarle la vida o preservar el linaje de Isaac, de quien nace Jacob y de quien nace más adelante en el mismo parto, porque son gemelos, Esaú, y de donde vienen las 12 tribus de Israel, y llegamos a ser una nación. Para los musulmanes, es decir, es Tierra Santa, porque aunque no creemos que Cristo sea un Mesías, creemos que fue un gran profeta. Y nuestro mayor profeta, según el credo musulmán, que dice que no hay otro Dios más allá, más que Alá, y Mahoma es su único profeta. Entonces en el Corán hay una descripción o una datación histórica que dice que Mahoma, como profeta, fue llevado de la Meca a Jerusalén, y de Jerusalén, del monte donde se debe o estuvo construido el templo, él fue llevado al cielo por Alá. Entonces, en ese lugar donde antes estaba el templo, hay ahora una de las mezquitas más importantes para los musulmanes, y entonces ellos dicen, es Tierra Santa, porque allí ocurrieron la mayoría de los milagros de Jesús, eso en el término del cristianismo. Para los musulmanes, porque allí Mahoma fue llevado al cielo, y entonces es importante que nosotros sepamos esto. Permítanme citar a Ellen White de manera indirecta, porque no le voy a dar la referencia del libro ni la página, pero hay una guía devocional de estudio donde está, que nosotros creemos dentro del adventismo, que es profeta del Señor, que ella dice o explica que cuando la nueva Jerusalén, que está en el cielo, descienda con los redimidos para purificar y repoblar la tierra, se va a asentar en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Así que aún dentro del cristianismo, Jerusalén como Tierra Santa, o aquel lugar en Palestina, tiene un significado muy, muy especial. Interesante, interesante. No trajiste Está tu cuadernito, Samir. Estoy aquí en loading. Por eso, pastor, hoy en día las redes sociales mueven muchas cosas, muchas informaciones. A veces son fake news, a veces son cosas certeras, y desde que siempre la humanidad, de que ha habido un evento, llámese cercándose los 2000, el problema que hubo Rusia con Ucrania, que todavía sigue el problema, la situación ahora con Israel, Palestina, siempre hay un grupo de personas cristianas que se agarran de esa situación para traer mensaje de alerta y mensaje de que cualquiera que escuche se ponga en estrés y se pueda sentir mal, porque nadie que tiene una vida proyectada de aquí hasta que Dios permita quiere que de una vez digan, no, mira, el fin ya está cerca, el fin ya es mañana. Mira, ya esta situación con Palestina es una muestra de que la profecía se está cumpliendo y que ya no va a haber más mañana. Entonces, según estas personas, dicen que esta situación entre Palestina e Israel se está cumpliendo una profecía. Están cumpliendo de que este conflicto está llevando a que venga el Mesías. ¿Y qué se puede esperar de esta situación y si de verdad es una profecía como tal? Bueno, yo creo que si miramos a Israel como pueblo de Dios, Deuteronomio tiene un capítulo muy interesante donde Dios le prescribe al pueblo que si no guardaban sus mandamientos serían
cola y no cabeza, y que serían dispersados entre todos los pueblos de la tierra a raíz de no cumplir con el pacto. Desde esa perspectiva yo pudiera llamarle consecuencia de la desobediencia a Dios, que puede estarle ocurriendo no solo a Israel, puede estarle ocurriendo de manera particular a cualquier ser humano que niegue la existencia de Dios y que no le busque. Que nosotros pudiéramos esperar de esto, más allá de que sea una profecía o no, de que utilicemos textos de profecía clásica que debió pasar ya, que ya se cumplieron, para decir que esta es una señal del fin del tiempo. Más allá de nosotros alarmarnos, deberíamos prepararnos. Claro. Quien dio las profecías y quien inspiró la Biblia y quien dijo que el fin está cerca, también dijo que un día para él es como 1000 años. Y esa conjugación matemática divina es difícil de que nosotros podamos entenderla. Hay una frase que dentro del adventismo dice que nosotros necesitamos vivir como si fuéramos a vivir muchos años para glorificar a Dios, pero que también necesitamos vivir como si Cristo fuese a venir hoy. Y es importante que en el contexto del que está ocurriendo en el mundo, nosotros nos preocupemos, analicemos nuestra condición delante de Dios y busquemos su rostro. Amén. Si es una profecía, creo que atendiendo a lo que comentábamos hace un momento con Mateo 24, con Lucas 21, yo le llamaría un eco profético. Y voy a explicar esta parte de forma breve. Hay eventos que están profetizados, que ya se cumplieron, pero que parecen repetirse a lo largo de la historia, y que la persona los va a utilizar para decir que ahora es que se está cumpliendo la profecía. No necesariamente tiene que ser así, por eso hay que contextualizar la Biblia, estudiarla en su contexto. Esto es muy, pero muy importante. Israel siempre estuvo rodeada de enemigos, siempre fue atacada por enemigos, y como les mencionaba hace unos minutos, en cada guerra no podíamos decir que estábamos hablando del fin del mundo o del fin del tiempo, porque una profecía que esté relacionada con rumores de guerra o con ataque a Israel se esté desarrollando. Exacto. Tampoco podemos ver la lista profética de las Escrituras como un cronograma. Sí lo es de manera indirecta, pero no tenemos cómo fijar el tiempo exacto cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre, porque Mateo 24 dice que no sabemos el día ni la hora. Y hay personas que miramos la profecía no como una señal de alerta para prepararnos para cuando Cristo venga, sino para tratar de establecer cuánto tiempo nos queda para prepararnos y si realmente Cristo viene pronto. Así que miremos la profecía como un llamado que Dios nos hace de que su venida está cerca, una advertencia, una señal, como muchas otras que ya se han cumplido en las Escrituras. Amén, amén. Tenemos que tomar ese consejo que nos dio el pastor. En ese contexto, pastor, de la profecía, ¿qué relación tiene la construcción del tercer templo de Israel con la aparición del anticristo? Porque algunos se basan en un texto de la Biblia, que lo voy a leer, que se encuentra en 2 Tesalonicenses 2, y lo voy a leer desde el 3 hasta el 4, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es una profecía o uno de los textos que ha generado muchas discusiones dentro del ambiente teológico interdenominacional, por así decirlo. Porque los católicos lo van a interpretar de una manera, los adventistas lo vamos a interpretar de otra, y aún dentro del mundo adventista, en las discusiones teológicas o en los comentarios teológicos, hay opiniones encontradas. ¿Qué ocurre con el texto? Israel culturalmente, y si lo miramos en los evangelios nos vamos a dar cuenta, no aceptó de manera abierta que Jesús era el Mesías. Porque las profecías de la aparición del Mesías era para liberarlo de sus enemigos. Exacto. Es la idea primaria que ellos tenían. Por eso cuando Jesús viene y les dice a ellos que tienen que amar a sus enemigos, ellos dicen: este hombre tiene problemas. Este no fue lo que nos enseñaron. No puede ser el Mesías. No fue lo que nos enseñaron nuestros antepasados al explicarnos las Escrituras. Y entonces, cuando ellos se encuentran con esa dicotomía, que dicen: no,
no creíamos que Jesús iba a venir a destruir. Puede que sea diferente a la idea que ellos tenían en mente. No, y más cuando muere. Tomando en cuenta que claramente para ellos Jesús no fue el Mesías, entonces tenemos culturalmente las expresiones en las que se dice que Israel guarda utensilios del templo porque van a construir un nuevo templo para cuando venga el verdadero Mesías que ellos esperan. Esa es una corriente dentro del pueblo judío ortodoxo. ¿Cómo decir a esa línea de creencias judías? Vamos a decir los que son más acérrimos en el judaísmo. Entonces ellos creen que es necesario construir un templo, porque si no se construye el templo, esto que está aquí en 2 de Tesalonicenses 2:4 no se va a cumplir. No se puede cumplir. Y entonces es paralelo al texto de Daniel 9:27, que dice que se sentó en el trono de Dios, que profirió palabras contra el Altísimo. Es paralelo a Mateo 24:15, que vendrán muchos en mi nombre, a muchos se engañarán diciendo yo soy el Cristo. Para que muchas de esas cosas se cumplan es necesario que se construya un templo, porque vendrá un Mesías y ellos tendrán un sistema sacerdotal, y ahora sí el Mesías vendrá a establecer su reino perpetuo allí y a eliminar a los enemigos del pueblo de Dios para siempre. Yo creo que esa expresión de eliminar al pueblo de Dios para siempre, desde la perspectiva judía, en algún punto de la historia nos incluiría a nosotros. Pues yo no soy descendiente de directo, por así decirlo, según la genealogía de Abraham. Ahora, ¿qué relación tiene? Si ellos entienden que esta profecía debe cumplirse en el contexto de la creación de un templo, entonces debe construirse el templo para que haya un anticristo que se diga representante de Cristo, pero ya tenemos características parecidas con alguien que se dice ser representante de Cristo en otra denominación religiosa fuera del judaísmo. Por eso, una de las señales proféticas del tiempo del fin que nosotros tenemos y que la Iglesia Adventista cuida mucho es el sincretismo religioso. Es decir, la unificación de las religiones del mundo, porque el contexto de la creación del templo va a surgir, según algunas profecías, cuando se firme un tratado de paz en Palestina con los judíos. Porque el templo necesita construirse donde está una de las mezquitas más importantes de los musulmanes. Entonces algunos dicen, es imposible que se construya otro templo. Y otros dicen, es posible que sí se construya, porque ellos van a firmar un acuerdo de paz entre todas las religiones, entre todos los pueblos, para unirse para destruir al pueblo de Dios. Es importante saber que el apóstol Pablo y Pedro también sitúan la aparición del hombre de pecado dentro de la iglesia. Y yo creo que a la iglesia a la que se estaba refiriendo el apóstol Pablo no era el judaísmo, sino al cristianismo. Así que hay que tener cuidado también con no atacar mucho el judaísmo en esa dirección. Exacto. Creo que hay una relación muy grande, vuelvo y repito, sin templo, para ellos no se cumple 2 de Tesalonicenses 2:4. Así que debe construirse el templo. Ahora el templo tiene un lugar específico para construirse, y en ese lugar hay una mezquita de los musulmanes. Así que si hay paz entre Israel y Palestina en algún punto de la historia, probablemente encontremos nuevamente en las redes mucha gente diciendo ya se está cumpliendo la aparición del anticristo y estamos verdaderamente en el tiempo del fin. Ay. Está fuerte, Samir, mira. Tema. Tirando fuego. Historia. Aquí durísimo. Pero, Samir, algo bueno es que estamos viendo aquí el trasfondo que tiene esta guerra ahora mismo que se está dando o se está llevando a cabo, lo que es Palestina e Israel. Y en ese mismo contexto, para ir finalizando, Pastor, usted comentaba al principio que esta guerra con Jerusalén no es de ahora, viene ya desde hace mucho tiempo. Y usted comentaba como que, por ejemplo, los descendientes o el mismo Ismael decía, no, esto me pertenece porque yo soy el primogénito, pero Isaac decía, no, a mí me pertenece porque yo soy el hijo de la promesa, entre otras razones que se podrían dar. Pero ahora bien, actualmente, ¿cuáles son las razones o los motivos para que se esté dando esta guerra entre Palestina e Israel? Responder la pregunta sobre los principales motivos que todavía hoy tienen incidencia en este conflicto sería responder o apuntar a una rama de la sociedad que a mí no me gusta mucho, como la política. Yo creo que hay un factor político involucrado en eso.
Recientemente el presidente de los Estados Unidos dijo que una de las razones por las que Palestina atacó a Israel de forma tan repentina era porque se estaba negociando un tratado entre Israel y Qatar, un tratado de paz, un tratado comercial, y que eso iba a afectar a todos los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza. Eso sería en el ámbito político. En el ámbito del trasfondo que te mencioné cuando respondí la primera pregunta, está el hecho de que para los habitantes del lugar, para los palestinos, Israel está ocupando un lugar que no le pertenece. Es decir, Israel estuvo dispersado en el mundo durante mucho tiempo, que esto también sí señalaba un evento profético. Y cuando Israel regresa luego del Holocausto, Israel pasó, según las estadísticas, de ser 10.000 judíos que habitaban en Palestina a casi 300.000. Y cuando llegaron dijeron, esto no pertenece por herencia, y entonces empezaron a suprimir las libertades del pueblo palestino. Y eso generó malestar político. Había muchos presos políticos porque se oponían a que el Estado de Israel se formara a partir de 1948, si no me equivoco con la fecha, y entonces eso ha ido provocando que año tras año movimientos palestinos violentos se levanten y ataquen a lo que representa hoy en día el Estado de Israel. Así que hoy en día creo que tiene que haber un trasfondo religioso, debe haber un trasfondo político, y por lo tanto tiene que haber un trasfondo social. Dos pueblos que desde el contexto bíblico de milenios anteriores son enemigos, los llevaron, los juntaron nuevamente en un terreno que ambos exigen o reclaman como propio. Es evidente que si en el mundo se han generado conflictos por cosas más sencillas, la gente va a defender lo que entiende que le pertenece, y eso puede ser un detonante también del conflicto que hoy se está desarrollando. Son vecinos entonces. Entonces, en pocas palabras, pastor, o sea, este conflicto va a ser difícil resolverse porque hay muchos trasfondos, usted dijo político, social, religioso, que en estos sentidos, miren, hay personas que solamente son hermanos, y porque uno esté de un partido político y el otro no, ya hay un conflicto en la misma casa. Imagínate una nación en un terreno que para ellos, tanto palestinos como israelitas, piensan que es un lugar santo, especial para ellos, para cumplirse profecías. Entonces, viéndole desde este punto, lo que nos queda a nosotros es orar por ellos, porque yo hablaba con una persona fuera de cámara, le decía, a la final los que salen perjudicados son los civiles. Los civiles. Claro. Estas cuestiones de guerra y conflictos, los que salen perjudicados son los niños, los adultos, o sea, que no tienen nada que ver con esta situación. No. Y es triste que hoy en día todavía existan personas con tanta crueldad que ataquen personas inocentes, y lamentablemente uno desde la distancia uno lo lleva en ese dolor, ese sufrimiento, porque a usted y a nosotros no nos gustaría, claro que no, vivir, o que alguien que conozcamos viviera eso. Nadie le gustaría. Entonces, esta situación, lo que nos queda es nosotros orar, pedir la ayuda de Dios, y como pueda uno colaborar, no en las redes sociales, no colocando más odio, ni diciendo, no, yo soy de esta persona, de este pueblo, y yo soy de aquello. No, busquemos siempre la reconciliación. La paz, claro. Busquemos siempre buscar como Cristo haría en ese momento. ¿Qué haría Cristo? Cristo se reunía con personas que para muchos judíos en aquel tiempo eran personas peor que cualquier cosa, que basura. Sí, claro. Y él se reunía y se acercaba a ellos, y ellos sentían cómo Jesús los transformaba y los seguía, a pesar de que él era judío, a pesar de que era del equipo contrario, digámoslo así. Entonces nosotros deberíamos tomar esa actitud como la tomaba Cristo. Claro, exactamente. Orar y orar. Pero bueno, vamos a ya concluir. Vamos a darle las gracias al pastor David de Rosario por habernos acompañado con este
interesantísimo. Interesante tema. Y esa historia. La eminencia. Full. La eminencia. La biblioteca humana, como dicen por ahí. Pero, pastor, de verdad, siempre usted está bienvenido. Usted está en la nómina, dijo por ahí Dani. Sí, el ingeniero. Y bueno, vamos a concluir como al eslogan de siempre. Escuchen, Aprendan y rompan el silencio. El podcast. Nos vemos para la próxima, chicos.